Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá. Muy bien, muy buenos días para todos, familia Visión, Vida y Poder. Los bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Los que estamos allí en nuestras casas conectados, los que estamos aquí presencialmente, es una gran oportunidad, es un gran evento solemne que nosotros podamos seguir encaminados hacia el Señor, amén. Podamos seguir encaminados a invocarlo y a buscarlo. Así que toda vez que lo buscamos, toda vez que recibimos la palabra, toda vez que la creemos, estamos siempre encaminados a ser perfeccionados conforme a la imagen del Señor, amén. Y eso lo causa la misma palabra. Así que el Señor dijo muy claro: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después el hombre se desvió, y debido a eso el diablo comenzó a engañarlo y a llevárselo y a llevarlo lejos de Dios, y debido a eso el hombre comenzó a coger o a distorsionar la imagen de Dios. Dile a tu hermano: el que es de Cristo tiene la semejanza de Cristo, amén. El que está en el mundo tiene la semejanza de lo que tiene digamos alrededor, o de la influencia. Y el ser humano también, la Biblia nos habla que se parece al maligno. ¿Por qué? Porque sencillamente cada persona se parece a lo que ¿qué? A lo que adora. Y nosotros debemos ver que en la palabra del Señor, la Biblia dice: no como Caín, que era hijo ¿de quién? Del maligno. Entonces mi pregunta es: ¿a quién se asemeja Caín? Al maligno, ¿verdad? Por eso cuando vemos el libro de Lucas, está llevando hasta Adán, hijo de Dios. Entonces, ¿a quién se parece Adán? A Dios. ¿Por qué? Porque es imagen de Dios. Y nosotros, como imagen de Dios, nos encaminamos hacia la voluntad del Señor, y esa imagen va siendo ¿qué? Forjada, y va siendo perfeccionada. Eso incluye el carácter, eso incluye las virtudes que vamos teniendo en nuestra manera de vivir. Eso incluye todo lo que concierne a lo que vamos entendiendo que es la voluntad de Dios, y esa misma voluntad nos va cobijando y nos va llevando. ¿Hasta cuándo nos lleva? Dile a tu hermano: hasta el último día. Y siempre esa voluntad de Dios nos cobija. Así que es muy importante vivir bajo esa voluntad. ¿Por qué? Porque esa voluntad es la que permanece. Toda voluntad en la tierra de hombre perece, pero la voluntad del Señor permanece. Así que por eso es trascendente que nosotros, como hijos de Dios, y la Biblia dice que el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Cuántos han pasado por este mundo? Yo creo que bastanticos, ¿verdad? Pero todos han tenido su final. ¿Por qué? Porque somos temporales aquí en la tierra, y lo que nos hace eternos es vivir bajo su voluntad. Acuérdate que la Escritura dice: el que permanece es el que hace la voluntad del Señor. El mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece es el que hace ¿qué? La voluntad del Señor. Señor, gracias por tu voluntad sobre nuestra vida, que es buena, que es agradable y es perfecta. Dile: Señor, una vez más, dile: me rindo a tu voluntad. Dile: porque tu voluntad es el mayor
Señor, bien que sobre mi vida. Y dile, reconozco tu voluntad. Reconozco que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo te pertenecen. Dile gracias en este tiempo por esta gran bendición que tú nos das, de que podamos estar delante de ti completamente. Tú eres el pastor de nuestra vida, tú eres el pastor de nuestra familia, eres el pastor de esta iglesia. Y Señor, en todo lugar donde se invoca tu nombre, en este día, pastorea las iglesias. Señor, grandes, medianas o pequeñas. Ven, amado Señor de gloria, y manifiéstate por medio de los predicadores, por medio de hombres y mujeres de Dios que hoy, Señor, reúnen a tu pueblo para, Señor amado, adorar, para bendecir, para edificarlo, para fortalecerlo, para encaminarlo en pos de ti, bajo tu cobertura. Amado Señor de gloria, Padre, bendecimos, Señor amado, la iglesia de Colombia, bendecimos la iglesia de Venezuela, del Perú, de todos los países de Sudamérica, amado Señor de gloria, de Norteamérica, y en todo lugar donde hoy tu nombre es invocado y exaltado, que tu gloria, amado Señor, se mueva con poder y se extienda, y que tu reino avance, y que hombres, mujeres y niños sean tocados, no solo para edificación, sino también para salvación. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, ven y háblanos en este día, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Así que en este día tenemos una enseñanza que tiene como título la institución del nuevo pacto, o podríamos decir que la fundación del nuevo pacto. Y nosotros, en la medida que tenemos enseñanza de la palabra, nosotros debemos entender que es un nuevo pacto. Y se entiende el nuevo pacto porque ya había uno, ¿verdad? Cuando a mí me dicen un nuevo celular, es porque ya había uno, ¿cierto? ¿Uno qué? Uno viejo, ¿cierto? Ya está pasado de moda, o se reventó, o ya no funciona. Entonces, ¿cuándo es que se cambia? Se cambia cuando hay algo que deja de funcionar. ¿Por qué deja de funcionar? Por lo que sea, porque se le cayó al piso, porque usted lo cogió y lo mojó, porque de pronto en un tiempo, de pronto de ira lo estrelló contra la pared. Hay gente que hace eso, ¿sí o no? Y fácilmente es 1,5 millones, 2 milloncitos, 3 milloncitos de pesos en un celular. Y los que tienen celulares de gama alta, imagínense, un celularcito de unos 5, 6, 7 milloncitos de pesos. ¿Verdad? Entonces, cuando ese celular está vencido, entonces da espacio para uno ¿qué? Para uno nuevo. Y con el pacto antiguo, que ya venía funcionando, el Señor dijo, este pacto llegó a su vencimiento. Es tiempo de un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto. Porque ya existía un antiguo pacto. Entonces tengamos en cuenta esto. Cuando a usted le dicen en la Biblia Antiguo Testamento, es Antiguo Pacto. Cuando a usted le hablan en la Biblia Nuevo Testamento, es Nuevo Pacto. Entonces, el Antiguo Pacto es el pacto que Dios hizo con los israelitas. Y el Señor le dijo, por medio de ustedes, yo me voy a dar a conocer a las demás naciones. Pero los israelitas en el camino rompieron el pacto. Es decir, Dios estableció el pacto. Y el pacto tiene, digamos, las implicaciones, los compromisos, es decir, a lo que yo me comprometo como la persona que pone el pacto y la persona que recibe el pacto. Y en ese pacto, entonces, yo me comprometo y usted se compromete. Yo hago y usted hace. Yo camino y usted camina. Usted está por acá y yo voy a respaldar lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque de eso trata un pacto. Y un pacto se da entre dos partes. Y debido a que ese pacto se da
entre Dios y la humanidad, ¿verdad? En la Biblia alguien decía que la Biblia es un libro de pactos, que podemos encontrar el pacto adánico, que podemos encontrar el pacto noéico, que podemos encontrar el pacto de Moisés, que podemos encontrar el pacto que Dios hizo con David. Entonces la pregunta es, de todos esos pactos, ¿a qué se refiere como antiguo pacto? Y resulta que el antiguo pacto fue el que Dios hizo con los israelitas, creo que en Éxodo 19, capítulos 19 al 24, podemos encontrar ese pacto que Dios hizo con ellos en el Sinaí. Y ese pacto que Dios hizo con ellos, un pacto donde Dios dijo, bueno, yo les voy a dar unos parámetros y ustedes los van a cumplir. Si ustedes los cumplen, yo voy a estar con ustedes. Pero si ustedes rompen un solo parámetro de esos, ya rompieron todo el pacto. Y debido a que ellos rompieron no solamente 1, 2, 3 o 4 parámetros, entonces sencillamente rompieron el pacto. Y eso dio espacio a un nuevo ¿qué? A un nuevo pacto. Así que Dios, por medio de los israelitas, quería revelarse a las demás naciones, quería darse a conocer, y bueno, no se logró como Dios quería, pero se logró de una manera que Dios trajo a Jesucristo y nos dio la Biblia. Y la Biblia es el libro que nos da a conocer esos dos pactos. Pastor, ¿y el pacto que Dios hizo con los israelitas hoy qué? Ese pacto, sencillamente ellos lo rompieron. Y por ese motivo Dios hizo un nuevo pacto, aplicable primero a ellos y extendido al pueblo gentil. Por eso nosotros hoy somos llamados la iglesia gentil. Y es importante que entender que estuvo un tiempo de todos esos pactos, el pacto que el Señor hace con Moisés, que se extiende al pueblo, es un pacto que tenía que ver con sacrificio de animales, pero que también que tenía que ver con bendiciones, con maldiciones, que tenía que ver con mandamientos, preceptos, decretos, y por medio de ese pacto vinieron los 10 mandamientos, y que era como un ramaje de todos los mandamientos, decretos y preceptos, y de allí, pues en realidad el total son 613 mandamientos. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Son 613 mandamientos que hay que cumplir dentro de ese pacto. Ahora, hay un grupo llamado los judíos mesiánicos y ellos dicen, bueno, es Cristo y es la ley. Ellos dicen, hay que cumplir 613 mandamientos y hay que cumplir 200 mandamientos del nuevo pacto. ¿Cuántos suman? 813, muchísimas gracias, Cristian. 813 mandamientos. Ahora, fíjate que yo siempre pongo este ejemplo, póngale cuidado, mi esposa me dice, bueno Alirio, hágame el favor y me compra 2 libras de carne, 3 libras de arroz, cómprame 5 tomates, cómprame 6 cebollas, cómprame una cubeta de huevos, yo voy, ¿verdad? Si no los apunto con detalle, yo voy. Y cuando llego a la tienda, me acuerdo solo de 4 productos y los compro. Y cuando llego a la casa, me dice mi esposa, ¿y el resto? ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Sí o no? Ahora, póngase usted de esta manera. ¿Cuándo puede cumplir usted 813 mandamientos? ¿Cuántos puede cumplir en el día? Si va y compra 4, 5, 6 cosas y se le olvida la mitad, imagínese 813 mandamientos. Entonces, si una persona agrada a Dios por 813 mandamientos, viviría en mucha condenación. ¿Por qué? Porque el solo hecho de no guardarlos ya sería pecado. Y por lo tanto, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es decir, no tener en cuenta la ley perfecta del Señor. Entonces, para resumir esos 200 mandamientos del Nuevo Testamento y 613, si es que ellos los han contado allí, entonces en la Biblia se nos resume en el Nuevo Pacto la ley del amor.
¿Sí ve la diferencia? Si yo camino en la ley del amor, de pronto usted cumple hasta 10.000 mandamientos y ni cuenta se da que los cumple. Solo caminando en la ley del amor. Porque la Biblia dice: no adulterarás, no matarás, no harás, ¿cierto? No desearás lo de tu prójimo. Dice, en esto se cumplen todos esos mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esa es la ley de qué? Del amor en el nuevo pacto. Pero el antiguo pacto, todos esos mandamientos que Dios dio, ellos no pudieron ver que eso era por amor, ¿verdad? Usted viene y usted tiene, vamos a poner esto de esta manera, usted en su casa tiene 10 hijos. Los niños, por naturaleza, chiquitos, tienden a ser crueles unos con otros. Tienden a ser crueles con el papá y la mamá. ¿O usted le enseñó a un niño a darle patadas a usted? Eso es común, que un niño se levante, es común que un niño le levante la mano y le pegue. Pero entonces, pastor, ¿y entonces qué hacemos ahí? Pues al que no le haya pasado, los niños tienden a tener un estado de crueldad fuerte y en el colegio se tiran duro. Y por eso es que se necesita una persona que les esté hablando, que les esté concientizando y que esté poniendo ¿qué? Parámetros, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se colocan parámetros dentro de una casa con 2 o 3 o 4 o 5 niños? Usted no lo hace de caprichoso. Usted lo hace porque usted ama a sus hijos y quiere que se respeten unos a otros, ¿sí o no? Entonces, esos parámetros, ¿por qué se dan? Por amor. Pero en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, solo se mecanizaron en mandamientos y creyeron que con eso agradaban a Dios. Y hicieron de eso un círculo vicioso, un círculo mecánico, y no pudieron descubrir que todo lo que, los parámetros que Dios dio, regían las relaciones de las personas. Y entonces eso tenía que ver con que yo no transgrediera esa línea que debía tener de respeto a mi prójimo. Y entonces podemos nosotros ver, incluyendo mandamientos de que si usted se encuentra un perro, una vaca o qué sé yo, y usted sabe que es de su vecino, y usted sabe que ese animal está allá afuera y está en riesgo, pues lo más lógico es que usted o le avise al vecino o ayude a coger al animal y se lo lleve. ¿Eso es amor al prójimo o no? ¿Cierto? Parámetros como esos. O parámetros con que de pronto una persona tiene un accidente y de pronto por lo que sea queda indefensa y usted tiene la capacidad de ayudar a esa persona. ¿Eso es amor al prójimo o no? Pero todo eso era el espíritu de la ley o del antiguo pacto que Dios les dio, y también la manera que ellos recibían perdón de pecados, pues era que había un sacerdote, un sumo sacerdote, y había un equipo de gente que regía y sacrificaba, y entonces presentaban por los pecados de ellos mismos, un animal, se derramaba la sangre, y por los pecados del pueblo, y a eso se le llamaba un sacerdote, un sumo sacerdote, y esos sacerdotes estaban ahí y sacrificaban animales todos los días. Imagínense que nosotros estuviéramos hoy sacrificando animales todos los días por nuestros pecados. ¿Ustedes qué opinarían? Una cosa es mirarlo por la palabra, y otra cosa es como que nosotros nos concienticemos, y eso era un símbolo del pacto de Jesucristo, hasta que viniera lo real en la palabra, lo que iba a quedar. Entonces, por ese motivo, este nuevo pacto, cuando ellos rompieron ese pacto, comenzaron a romper ese pacto, Dios comenzó a enviarles profetas y les comenzó a hablar muchos años antes de que Dios iba a establecer un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto. Ya estaba profetizado, no fue una cosa nueva, fue algo que yo estoy hablando de manera muy sencilla aquí. Estoy hablando de manera, si nosotros hablamos con detalle,
no nos alcanzarían los años para profundizar en todo lo que era este antiguo pacto. Por eso es importante que este antiguo pacto que fue quebrantado, fue profetizado para un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, entonces, Dios hizo un pacto con el pueblo, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto, Dios Padre hace un pacto con Jesucristo. ¿Por qué con Jesucristo? Porque si Dios hace un pacto con el hombre, Dios dijo, el hombre lo quiebra, ¿verdad? Pero mi hijo no lo quiebra. Mi hijo es el perfecto para hacer ese pacto. Él es el que puede cumplir ese pacto y todos los que creen en mi hijo los voy a incluir en ese pacto. Como si ellos nunca hubieran hecho nada, como si nunca hubieran pecado. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Permanecer en Cristo y edificar nuestras vidas en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino especialmente para ser el Cordero Pascual. Esa es la columna vertebral del propósito de la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Entender ese sacrificio. Y ese sacrificio solo puede ser explicadas con palabras del Señor mismo, con palabras inspiradas por el Espíritu Santo. No puede ser explicado con palabras de hombre. ¿Por qué? Porque las palabras de hombre confunden, pero las palabras de Dios es la misma, digamos, exposición de Dios mismo para entender este pacto a la manera de Dios. Amén. Y fue únicamente diseñado con palabras de Dios para ser explicado con palabras de Dios. Así que este pacto es importante que nosotros tengamos un poco de entendimiento de la institución de este pacto. Yo les voy a invitar para que vayamos a Lucas, el capítulo 22, el versículo 20. Y aquí está el Señor instituyendo este nuevo pacto. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Quién es ese vosotros? La humanidad. ¿Quién es ese vosotros? La gente. Entonces, nosotros debemos entender que Jesús vino del cielo como hijo de Dios y se hizo en medio de los seres humanos hijo de hombre. ¿Para qué? Para hacer a los humanos hijos de Dios. Amén. Por eso Él es el eterno Hijo de Dios. Y vino temporalmente en la tierra a hacerse hijo de hombre. Y como hijo de hombre, Él vino a representar la humanidad. Él vino con el propósito de cumplir el pacto, de hacer el pacto con el Padre. ¿Por qué? Porque ese pacto entre el Padre y el Hijo no es un pacto que se quebrante. Si el Señor deja este pacto en la mano del hombre, el hombre vuelve otra vez y lo quebranta. Por eso el pacto sigue vigente todo el tiempo. Y por eso el pacto es con alguien que es eterno, es con alguien que resucitó, que no se quedó muerto, ¿verdad? Es con alguien que pagó el precio de nuestros pecados, tomó nuestro lugar. Y por eso la Biblia llama a este nuevo pacto el pacto de gracia. ¿Qué es un pacto de gracia? ¿Qué es gracia? Amor es misericordia inmerecida, es regalo inmerecido de parte de Dios hacia la humanidad. Entonces fíjense que aquí estaba el Señor diciendo, tomó la copa diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y estaba hablando del sacrificio que Él iba a llevar a cabo en la cruz del Calvario. Él dijo: a mí mi vida nadie me la quita. Yo voluntariamente vino ¿a qué? A ponerla. Y con todo y eso que vino voluntariamente, los hombres pusieron mano en la vida de Jesús. Dile a tu hermano: no son justificables
de un homicidio. ¿Sí ve? Aún los que le entregaron y después que él resucitó, si les predicaron el evangelio de Jesús y lo creyeron, aún habiéndolo entregado, también hubieran recibido perdón de pecados. Amén. ¿Quién sabe cuántos nos vamos a encontrar de esos en el cielo? De esos que decían crucifícale, de esos que decían que sea entregado ¿qué? Barrabás. Y en el camino Pedro predicó y muchos de ellos se compungieron. Yo creo que en esa multitud había mucha de esa gente que participó en esa crucifixión, ¿verdad? Pero los que no se convirtieron, se les predicó el evangelio y vieron que él resucitó después de que murió, entonces esas personas quedan como reos eternos. Y dentro de las cuentas también queda que participaron en un homicidio de un justo. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Es Dios sabio o no? Dios es sabio, ¿verdad? Viene su Hijo, lo entrega al ser humano a la muerte, lo condenan inocentemente, hace un pacto y a la vez Jesús dice: a mí nadie me quita la vida. ¿Ustedes no creen que si yo pido unas cuantas legiones de ángeles vienen? Y sin embargo, no pasó eso. ¿Por qué? Porque él sabía que debía pasar esa copa. O sea, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Si se puede pasar esto, bien. Y si no, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y lo que el Padre quería era que el Hijo pasara por la cruz. Y en esa cruz quedaría registrado, instituido, ese nuevo pacto. Dile a tu hermano: el nuevo pacto quedó instituido cuando crucificaron a Jesús y cuando Él se levantó de los muertos. Ahí quedó instituido ese nuevo pacto. Y como un día o unas horas antes de que fuera sacrificado, se da este cuadro como es la última cena. Y aquí dentro de este cuadro, con sus discípulos que le habían creído, que él les había enseñado, les había hablado los misterios de lo que él debía, de lo que ellos debían después enseñar, de lo que ellos después debían ser testigos. Entonces aquí está, y él está diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es ¿qué? Derramada. Entonces fíjese que el Señor usa la palabra el nuevo pacto, porque el mismo Señor ya sabía que él mismo había instituido el primer pacto. Amén. Por eso es importante. Entonces en la Biblia es muy importante mirar, número uno, el anuncio profético del nuevo pacto. Es decir, aquí vemos esto plasmado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas. Y también lo vamos a ver en el libro de Mateo. Y también vamos a mirarlo por todos los evangelios. Pero aquí vamos a mirar que esto no fue de un momento a otro que se llevó a cabo. Es algo que ya venía profetizado. Como también fue profetizado el nacimiento de Jesús, que nacería de una virgen, por ejemplo, que nacería en Belén de Judea, también estaba profetizado, ¿cierto? Y hay muchas cosas que nosotros miramos en la palabra que son profecías antes de que sucedieran. Pero en este caso vamos a mirar específicamente que el Señor se refirió específicamente a la palabra pacto. Amén. Pacto, es decir, un acuerdo. Y fíjese lo que está diciendo en el libro de Jeremías, el capítulo 31, del 31 al 34, nos dice de la siguiente manera. Jeremías es un profeta. En el libro de Jeremías, capítulo 31, del 31 al 34, mira lo que el profeta ya había anunciado, había profetizado para este pueblo. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y se está refiriendo específicamente de ese pacto cuando ellos fueron sacados de Egipto, que se estaba escribiendo en el libro de Éxodo del 19 al 24. Y fíjense que aquí está diciendo muy claro el Señor de esta manera. Dice, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué hicieron? Invalidaron mi pacto. Y aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en mi mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces aquí estaba profetizado este nuevo pacto, pero también está haciendo memoria a este antiguo pacto, porque este antiguo pacto fue roto, es decir, no lo cumplieron. Y esto estaba profetizado unos cientos de años antes de que Cristo viniera a tomar ese lugar en la cruz. Por eso la palabra se explica con la palabra. La palabra que Dios mismo diseñó es la palabra que ella misma se explica. Por eso cuando usted lee el Nuevo Testamento para que se cumpla lo que dijo el profeta, o como se escribió en el libro de los Salmos, o como dice el libro de como el Santo Job, un ejemplo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver que la misma palabra trae esa explicación de ese pacto y también el por qué se dio ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto se dio porque ellos no lo cumplieron, ellos lo rompieron, hicieron de la ley una religión y no entendieron que esa ley y ese pacto era la manera como ellos podían tener una buena relación con Dios, una buena conciencia con Dios. Fíjense que casi todos los problemas de un ser humano cuando busca un psicólogo, cuando busca, cuando tiene una zozobra, cuando tiene alguna ansiedad, es normalmente porque una persona le debe algo a alguien, o porque la embarró con alguien, o porque le dijo algo que no era correcto, o porque actuó mal, por lo que sea. Hay problemas muy fuertes que tienen que ver con la falta de tener una buena conciencia con Dios, de caminar correctamente con Dios. Cuando el ser humano está incómodo, cuando no tiene armonía con su Creador, y entonces en vez de buscar armonía con Dios, va y busca al psicólogo, va y busca otro tipo de maneras de solucionar problemas de conciencia, asuntos que tienen que ver con las buenas relaciones que hay que tener con las personas. Y la mayoría de la gente tiene problemas muy fuertes de eso. ¿Por qué? Porque están ciegos y no conocen la palabra y no saben cómo. Y si no buscan una persona adecuada, a veces Satanás los convence de que perdieron todo lo que tenía. Y entonces algún tipo que de pronto fue malo con su esposa, fue violento, tuvo dinero para tener una buena familia, no quiso, prefirió gastar el dinero en otra cosa. Por allá me encontré con una mujer que dijo, no, es que me casé con un tipo que cuando tuvo la oportunidad de ofrecerme por lo menos una casa sencilla, cuando tuvo, no se le dio la que sabemos. Y el tipo tuvo muchos faltantes y ella le dijo, no, usted, yo ¿qué me espera al lado suyo? Tipo que me maltrata con palabras, no me da valor, lo que hace es criticarme todo el tiempo, yo no quiero nada con usted. ¿Verdad? Entonces, después el hombre entró en problemas de alcohol o de cosas de esas. ¿Por qué? Porque la mujer cortó, lo dejó. ¿Por qué? Porque el tipo no se portó mal, no era generoso, era un tipo tacaño. Ahora, también las mujeres deben cuidarse, los hombres deben cuidarse de mujeres que les ayudan a gastar el dinero de una manera no sabia, ¿verdad? Una mujer debe ayudar a administrar bien,
a su varón. Si es cierto que el hombre debe ser generoso, una mujer no debe ser desbaratadora de los recursos que el Señor le da a su casa. Es una excusa de que debemos ser buenos administradores, pero el tipo no le dio nada. Se dan los dos extremos. La mujer que quiere que el tipo gaste todo y no le puede coger 50 centavitos porque le ayuda a deshacerse de ellos, ¿verdad? Pero está una buena esposa que le ayuda a que tengan buenos propósitos con la empresa, a la casa, al cargo, a la familia, a todas las cosas con equilibrio. Por eso se necesita ese equilibrio. Y entonces el tipo se agarró a tomar y a tomar y a tomar. ¿Por qué? Porque sencillamente no estuvo bien con la esposa. Y cuando tuvo la oportunidad de ofrecerle algo significativo, no se lo ofreció. Cuando tuvo la oportunidad de darle el lugar, no se lo dio. Cuando tuvo la oportunidad de tratar bien a esa persona, no la trató bien. Entonces, después comienzan a buscar el psicólogo, comienzan a buscar personas que les ayuden. Y entonces, ¿cómo vamos a lo que dañó con los pies? Lo quiere arreglar de otra manera. Dile a tu hermano, las cosas se arreglan con buena relación con Dios. El que tiene buena relación con Dios, tiene buena relación con las personas. Tiene buena relación con la esposa y con los hijos. Tiene buena relación con el entorno. Pero cuando hay personas que no quieren tener buenas relaciones y no quieren aprender, pues tendrán que pagar el precio de haber menospreciado la palabra del Señor, la voluntad del Señor, para mantener armonía y para mantener bendición. Entonces este nuevo pacto fue dado por Dios para que mantuviésemos una buena conciencia delante del Señor, para que mantengamos cerca del Señor y no lejos, para que vivamos una vida correcta delante del Señor y no una vida contraria a su voluntad. Este pacto fue dado para que nosotros tengamos acceso directo al Señor. Por eso la Biblia dice que cada persona es enseñada ¿por qué? Por la palabra. El Señor establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para que le descubran a la gente este nuevo pacto y cómo ellos pueden tener comunión con Dios, tener acceso directo al Padre. ¿Por qué? Porque antes en el antiguo pacto se hacía por medio de animales y por medio de un sacerdote que mediaba. En el nuevo pacto los creyentes somos sacerdotes. ¿Somos un real qué? Sacerdocio. Somos una nación santa para que todos entremos a la presencia del Señor. En el antiguo pacto solo se entraba a la presencia del Señor por medio del sacerdote. Pero el Señor hoy nos ha dado acceso directo. Por eso cuando este nuevo pacto se llevó a cabo, dice la palabra que se rompió como un velo, como una cortina que había. Se rompió. Y eso significaba que había acceso a la presencia del Señor. Un velo que era lo que separaba del lugar santísimo, de la presencia del Señor, al pueblo en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ese pacto, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, eso tiene un significado y es que Dios le da acceso a la humanidad por medio de Jesucristo. Por eso el autor a los Hebreos dice esto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia en este nuevo pacto. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias que tengo acceso al trono de tu gracia por medio del pacto que llevaste a cabo de tu Hijo. Gracias que has establecido al Hijo como Señor de mi vida, como Salvador y como cabeza, para tener una buena relación contigo, reconociendo al Hijo como mediador. Y te doy gracias por tu gran amor. Amén. Aleluya. Y fíjese, todos los días podemos decirle: Padre, gracias en el nombre de Jesús. Me presento delante de tu trono de gracia para hallar ayuda oportuna, para tratar, Señor de gloria, con los misterios que están en mi corazón, con los misterios que están en mi mente, con los misterios que están en mi estilo de vida, que no son correctos delante de ti. Dice la palabra que si nosotros le decimos al Señor que no hay pecado, le hacemos a Él ¿qué? Mentiroso.
Pero cuando nosotros confesamos en su presencia que hemos pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Eso se da en el nuevo pacto. Por eso en el nuevo pacto lo que hacemos es estar en la presencia del Señor y tratar con nuestros pecados con Dios mismo, en la presencia de Dios. La religión tradicional nos enseñó que buscábamos un sacerdote y confesábamos y nos guiaba a rezar 5 Aves Marías y nos seguíamos robando las mismas 5 gallinas tal vez y seguíamos en la misma cosa, ¿sí o no? Seguíamos cometiendo los mismos pecados, porque como podemos ir y nos dicen que, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, realmente nos damos cuenta que este nuevo pacto tuvo un precio muy alto. ¿Para qué? Para que hoy nosotros tengamos acceso a la presencia de Dios y reconocer que Dios es santo. Y si Dios es santo, entonces por medio de Cristo, que es santo, el Cordero perfecto, Él vino y tomó mi lugar de pecador para darme a mí el lugar de santificado, de justificado y de salvado en Jesucristo. Y eso es lo que ha pasado con el nuevo pacto. Así que Dios promete un pacto diferente, no como el de Moisés. Este fue el pacto profetizado. Fíjese, el nuevo pacto sería interno, espiritual y permanente. Es decir, ese nuevo pacto pondría en nosotros la vida de Dios, en nuestro espíritu. Pondría una nueva criatura. Somos nuevas criaturas en Jesucristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura en este nuevo pacto. ¿Qué es una nueva criatura? Un ser que nunca existió. Un nuevo ser dentro de nosotros. Y ese nuevo ser es el Zoe de Dios. La palabra Zoe significa la vida misma de Dios en nuestro espíritu. ¿Cómo les parece? Por eso dice la palabra, el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Y si acaso tiene alguna experiencia con el maligno, es porque Dios lo quiere desarrollar en discernimiento de espíritus. Para que usted reconozca lo que es la presencia de las tinieblas y la presencia de Dios en su vida. Para que usted sepa quién es el que lo habita. Así que Dios promete este pacto y es un pacto que sería interno, espiritual y permanente. Porque el cambio que el Señor hace en el nuevo pacto es un cambio del interior hacia afuera. No es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Viene la transformación. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo espíritu dentro de nosotros. A eso se le llama el nuevo nacimiento. A eso le llamamos la vida espiritual. Y a eso le llamamos también el alimentar la vida del espíritu, según Romanos capítulo 8. Romanos 8 nos dice, andad en el espíritu. ¿En cuál espíritu? En el nuevo espíritu que hemos recibido. Un espíritu que ha sido completamente amalgamado con el Espíritu Santo. Amén. Señor, trae mucho entendimiento sobre esta iglesia. Padre, por el Espíritu Santo. De esa palabra, Señor, que da vida. Esa palabra que aviva. Padre, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En el nuevo pacto implica perdón completo y conocimiento personal de Dios. Tan personal que nos referimos a Dios como Padre. Romanos 8:1 nos habla de la vida del Espíritu. Y fíjense algo, implica perdón completo y conocimiento personal de Dios. Dios ya tenía en mente un pacto más perfecto centrado en la transformación del corazón. Dios ya tenía un pacto, un plan al romper este antiguo pacto. Amén. Así que el pacto que nosotros vemos es un pacto en la palabra perfecto, centrado en la transformación. Por eso en este nuevo pacto el Señor dijo, quitaré el corazón de ¿qué? De piedra y pondré un corazón de carne. Yo no sé, yo tenía un corazón como un hielo. No, yo no tenía, todo el mundo me veía como una cáscara que se veía bien, en su momento hasta buen mozo,
un muchacho ahí de 16, 17 años, ¿verdad? ¿Quién es feo a esa edad? Nadie. ¿Sí o no? Muchachos que se ven llenos de energía. Y en ese tiempo, y yo sentía el corazón como de acero. Fui criado en una buena familia, no fui criado en una mala familia. Mi mamá una mujer excelente, mi papá un tipo que nunca lo vi borracho, nunca lo vi hablando mal de nadie, nunca vi que nadie tuviera que acusarlo de algo. Y sin embargo, mi corazón duro. Y cuando experimenté el nuevo nacimiento, yo no sabía dar afecto, no sabía abrazar, no sabía expresar afecto con palabras, nada. ¿Por qué pasa eso? No sé. Pero yo sabía que mi papá era un hombre que me quería, mi mamá también, una buena familia. Y llegó un momento en que yo crecía y yo mismo me preguntaba, ¿será que todo el mundo siente este corazón tan duro? Y yo veía gente como tan amable, tan cordial, tan dulce, y yo decía, pero a mí no me fluye. Yo veía gente que abrazaba fácilmente, a mí no me fluye. Y llegó un momento en que tuve ese encuentro con el Señor de nuevo nacimiento, y de un momento a otro sentí que quería abrazar a todo el mundo. Sentí que amaba a todo el mundo. Y sentí como si mi corazón hubiera tenido un cambio. Literalmente sentía que no era yo, es decir, que yo era otro. Y eso fue el nuevo nacimiento que el Señor prometió en la palabra. El resultado de haber creído en Jesucristo. Porque creer en Jesucristo equivale a aceptar ese nuevo pacto. Y ese cambio se fue dando. Y en la medida que fui escudriñando la palabra, yo fui entendiendo. Yo tuve un tiempo en que estuve bastante tiempo sentado donde ustedes estaban. Y ustedes tal vez me preguntan, pastor, ¿y usted todo lo entendía lo que predicaban? No, a veces entendía únicamente el 10%. Pero de a poquito fui entendiendo. Hasta que uno llega a ser una persona entendida en la voluntad del Señor y en la palabra. Y fíjense y fui entendiendo, y hoy puedo, digamos, explicar lo que es ese nuevo pacto de manera bíblica, pero también lo puedo explicar desde el testimonio de la experiencia personal. Aunque la experiencia personal no debe ser la base para explicar esto, es la palabra. Amén. Es la palabra la base que nosotros debemos tener, porque a veces cuando basamos la vida cristiana en testimonios de otros y no tenemos en cuenta la palabra, entonces se perdió el fundamento de lo que realmente debe ser en el corazón de una persona, la palabra. Ahora, fíjese lo que dice la palabra. La institución del nuevo pacto por Cristo. En Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo capítulo 26, versículo 28. Miren lo que nos dice la Escritura. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. ¿Qué está diciendo Jesús? Esto es mi sangre del nuevo ¿qué? Pacto. Así que ese nuevo pacto tuvo derramamiento de sangre y quedó instituido. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús establece el nuevo pacto en la última cena. Su sangre sustituye los sacrificios del antiguo pacto. Es decir, los sacrificios del antiguo pacto fueron hasta el sacrificio de Jesucristo. Ahí cesaron los sacrificios. ¿Por qué? Porque hoy la base para que nosotros ofrezcamos los sacrificios al Señor son sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre en la base del sacrificio de Jesucristo. En palabras del autor a los Hebreos, en esa voluntad
es que somos santificados en la ofrenda del cuerpo de Jesús. Dice la Escritura. En esa ofrenda es que somos ¿qué? Santificados. En esa ofrenda es que está el pacto de Dios extendido a la humanidad. Esa es la base, aceptar que Él tomó el precio que nosotros merecíamos por nuestros pecados, que Él tomó nuestro lugar para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Por eso dice Primera de Juan, pero mirad cuán amor nos ha dado el Padre, es decir, el amor de Jesucristo, el pacto, nuevo, pacto de gracia, pacto nuevo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dile a tu hermano, hijo de Dios, hija de Dios. Amén. Y no cualquiera es un hijo de Dios. No cualquiera, es todo un privilegio, es todo un lujo ser hijo de Dios. No hay palabras para expresar eso. En ese nuevo pacto. Pastor, ¿y qué hay que hacer para pertenecer en ese nuevo pacto? Solo creer en Jesús. Y la palabra creer en Jesús es ser fiel, ser leal y ser obediente hasta la muerte. ¿Cómo les parece la palabra creer? La palabra original es pistis, sino que yo aquí no uso palabras hebreas o arameas, o algunas veces de pronto menciono la palabra, pero menciono el significado que sea práctico, que sea sencillo. La palabra fe es pistis. Ser fiel, ser leal y ser obediente. ¿A quién? Al Señor. ¿Por 10 minutos? No. Desde el momento que somos conscientes del Señor, desde ese momento somos a ser fieles, leales, obedientes al Señor. Eso es lo que significa la palabra fe. La palabra fe no es solamente una creencia mental, o una creencia temporal, o una creencia solo de momento de palabras. Cuando llevamos a una persona a hacer la oración de fe, Señor, te acepto como mi Señor, mi único suficiente Salvador. Yo creo que tú me sellas con el Espíritu Santo, creo que tú moriste en la cruz del Calvario, creo que tu sangre es sangre del nuevo pacto para remisión de mis pecados, asegura mi nombre en el libro de la vida. Esa es solo la introducción. Amén. Pero profundizar en la oración de fe que esa persona hizo, ya es edificar la vida espiritual. Entonces yo voy a llamar aquí a alguno de ustedes. Me hacen el favor y me dan una enseñanza de fe, ¿verdad? Así que, ¿qué es fe? Exacto. Fe es que lealtad, obediencia, fidelidad al Señor. ¿Verdad? Entonces eso es fe, una vida de lealtad, obediencia, fidelidad al Señor hasta el último día. Entonces ya profundizamos en qué es fe. La palabra fe es sinónimo completamente de matrimonio. Matrimonio con el Señor, porque Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Y el Señor está preparando una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga, para un gran evento que se va a celebrar en el cielo, llamado las bodas del Cordero. Y solo participa la gente que es parte de este nuevo pacto aquí en la tierra, que entendió este nuevo pacto, que preguntó por este nuevo pacto, que siguió este nuevo pacto, que estuvo basado en el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Así que Jesús resucitó y nos representa delante del Padre como gran sumo sacerdote.
El papel del sumo sacerdote del Antiguo Testamento es el que hoy representa nuestro Señor delante del Padre, nos representa por siempre. Como el sacrificio perfecto por siempre, como el abogado por siempre. Él representa nuestro estado espiritual. Así que fulano de tal hoy se cayó. Y esa persona viene y le dice: Señor, la verdad, Señor, volví a pecar. Señor, yo sé que no puedo esconder este pecado de ti. De mi esposo lo puedo esconder. De mis hijos lo puedo esconder. De mis vecinos lo puedo esconder. Pero yo sé que lo que ellos no conocen, tú lo conoces. Todas las cosas en tu presencia están desnudas, Señor. Y yo quiero, Señor, arreglar contigo. Y yo quiero confesar que te fallé en esta área. Y el Señor dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda ¿qué? Maldad, de todo pecado. Señor, pero voy a seguir haciendo lo mismo. Dile a tu hermano: no, Señor. No, moñito. ¿Verdad? Es para hacer un ajuste en la presencia del Señor y un cambio sincero y verdadero, de no volver a la misma y decirle: Señor, con tu ayuda voy a vencer esta debilidad, con tu ayuda no voy a volver a caer. ¿Y qué va a pasar? Que el Espíritu Santo nos capacita para hacer morir todo lo terrenal en nuestra carne. Por eso dijo Pablo: hagan morir por el Espíritu las obras de la carne. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es poder que nos capacita para vivir una vida que agrade a Dios, santificada. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es poder que nos capacita para testificar. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que habita en nosotros para siempre y nos acompaña. Y Él es el que está dando testimonio de ese nuevo pacto y está dando testimonio de buena conciencia en comunión con Dios, ya que el Padre abrió el camino por medio del Hijo, hizo el pacto por medio del Hijo, para que nosotros, que éramos enemigos, llegásemos a ser, con la base en ese nuevo pacto, hijos de Dios. Ya no somos enemigos, ya no somos gente excluida de la presencia de Dios. Pastor, ¿qué es muerte para Dios? Muerte para Dios es estar excluido eternamente de su presencia. Eso es muerte, de manera bíblica. Así que este nuevo pacto es para que nosotros no experimentásemos esa muerte, de estar excluidos eternamente y de ser juzgados como pecadores, sino que vamos a ser galardonados como gente santificada y perdonada en el tribunal de Cristo, que es diferente. Una cosa es el trono blanco, el gran trono blanco, y otra cosa es el tribunal de Cristo. Dígale a su hermano: en el tribunal de Cristo está la gente del nuevo pacto para galardones. Así que cuando usted usa su vida para honrar a Dios, va siendo escrito en un libro. Cuando usted usa sus finanzas para honrar a Dios, eso queda escrito en un libro. Cuando usted va y compra una Biblia y le da a alguien una Biblia, eso queda escrito en un libro. Cuando usted saca una ofrenda y se la da a una persona que necesita para un almuerzo, para un diario, eso queda escrito en un libro. Cuando usted evangeliza a una persona, eso queda escrito en un libro. Y la Escritura nos dice que en el tribunal de Cristo vamos a ser ¿qué? Galardonados. ¿Cuál es la base? El nuevo pacto. ¿Sí ve? Vamos a ser galardonados por lo que hayamos hecho aquí en la tierra. O seguramente vamos a ser muy avergonzados de la vida que el Señor nos dio y no quisimos hacer nada para Dios dentro de su reino. No quisimos hablarle a alguien, no quisimos testificar. De pronto vamos a pasar allá raspando.
Pero hay mucha gente que ha acumulado riquezas en el reino de los cielos. ¿No dice la palabra que se acumulan riquezas en el reino de los cielos? Cuando usted acumula riquezas aquí en la tierra, eso es únicamente temporal. Cuando usted acumula riquezas en el reino de los cielos, son eternas. Por eso la Biblia nos habla de acumular riquezas. Ahora, las riquezas las acumulamos con base en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto es que usted tiene la oportunidad de ponerse al servicio de Dios. En el nuevo pacto usted está bajo la cobertura del Señor. En el nuevo pacto usted está bajo la bendición de Dios. Porque en Adán todos mueren. Por Adán viene la maldición. Pero por Jesucristo nuestro Señor vino ¿qué? La bendición. Vino la restitución. Vino otra vez el ingreso a la gloria de Dios. Con base en este nuevo pacto. Este nuevo pacto es importante entenderlo. El perdón ahora se basa en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. No hay que añadirle nada. El Señor dijo: yo los perdono. Pero ustedes van a vivir bajo el asunto de tener buenas relaciones, también perdonando a otros. Por eso, como Cristo nos perdonó, de esa misma manera debemos nosotros también ¿qué? Perdonar. Hay gente que te pide perdón. Fácil o difícil perdonar. Fácil cuando nos rendimos a la voluntad del Señor. Pero difícil cuando una persona camina en la carne. Algunas veces yo fallo. Y si yo sé que yo fallé, pido perdón. Algunas veces otros fallan contra mí y vienen y me piden perdón. Pregúntese de esta manera: ¿cuántas veces le han pedido perdón y usted ha perdonado? Ahora, pregúntese de esta otra manera: ¿cuántas veces usted ha fallado y ha pedido perdón? La única manera de mantener buenas relaciones con todos es que yo perdono y que me perdonen. Usted siempre se va a encontrar en esta tierra gente que unas veces usted falla contra ellos, otras veces ellos fallan contra usted. Pastor, pero es que esa persona no es creyente. Hay que perdonarla. Pastor, y no me pide perdón. Con más veras, aunque no me pida perdón, Señor, perdono a esa persona y oro por su salvación. Ella no entiende que yo la perdoné, pero Señor, tócala donde quiera que ella esté. Que Jesucristo les haya revelado y que se haya puesto en este nuevo pacto. ¿Para qué? Para que no se pierda. ¿Usted qué está haciendo? Usted está haciendo oración de intercesión por otra persona. Está orando por salvación de otra persona. Así que mire, ¿cuál es la aplicación práctica? El creyente no vive más bajo condenación, sino bajo la gracia de un pacto eterno sellado por la sangre de Jesús. Dios, gracia significa que Dios no me da lo que yo merezco, sino que Dios me da lo que yo no merezco. Ese es el pacto del Señor. De pronto nos encontramos a Barrabás en el reino de los cielos. No sabemos si al tipo le predicaron y se convirtió. De pronto nos encontramos a Pilatos. ¿Cierto? Parece que hay un tipo por ahí que participó en todo ese sacrificio del Señor, y yo no sé si fue el que lo clavó con una lanza, y ahí en la Biblia dice: este tipo de verdad si era hijo de Dios. La pregunta es: ¿sería salvo o no sería salvo? Mucha gente vamos a encontrar en el cielo que no nos gustaría encontrar en el cielo.
Algunos dicen, yo no sé, que Pablo Escobar, antes de irse de este mundo, se alcanzó a convertir el tipo. Dicen algunos. Yo no sé. ¿Usted qué sentiría si se encuentra un tipo de esos haciendo tanta maldad aquí en la tierra? No somos quién para juzgar. Acuérdese, el Señor nos da lo que no merecemos. Y de pronto para nosotros ese tipo se merece todo el infierno junto y tal vez ayudarle al diablo a atormentarlo. De pronto pensamos nosotros de esa manera, ¿verdad? Pero a lo mejor el Señor le dio lo que él no merecía. Si se arrodilló, si se convirtió realmente e hizo algo que diera un fruto de arrepentimiento. Ahí se la dejo para que lo piense. ¿Quiénes somos nosotros? El evangelio es para todos. El Señor dijo, vayan y me buscan a los buenos y a los malos y les predican las buenas noticias de Jesucristo. Las buenas noticias es el nuevo ¿qué? Pacto. El acceso de la humanidad a la presencia del Señor. Esa es mi sangre derramada por muchos. La pregunta es, ¿por qué no por todos? Porque el Señor dijo, no todos me van a aceptar, no todos me van a abrir la puerta, no todos van a entrar a ese nuevo pacto. ¿Por qué? Porque no quisieron. ¿Verdad? Esos muchos son los que le dijimos, Señor, creo ese nuevo pacto, creo las buenas noticias, creo tu presencia. Y Juan dice, no solamente por nosotros, también por los de todo el mundo. Entonces hay que mirar esta gracia del Señor. Así que el creyente no vive más bajo condenación, sino bajo la gracia de un pacto eterno sellado por la sangre de Jesús. Ahora, las promesas del nuevo pacto. En Hebreos capítulo 8, del 6 al 13. Fíjense lo que nos dice el libro a los Hebreos. El libro a los Hebreos es el libro que une el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es decir, hace un recuento del antiguo pacto, qué era el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto. Y cómo conecta el nuevo pacto para decir que el nuevo pacto es mayor que el antiguo pacto. Que es mayor Jesucristo que Moisés, que es mayor que los profetas, que es mayor que los sacerdotes y que es mayor que cualquier sacrificio que se hacía. Todo eso es lo que nos está hablando el libro a los Hebreos. Y miren lo que está diciendo Hebreos 8 del 6 en adelante. Mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, contrastando con el antiguo pacto. Sobre mejores ¿qué? Promesas. Es un pacto mejor, ofrece regeneración, perdón y comunión directa con Dios. Es decir, que no hay nadie que intermedie en la comunión con Dios, solo el Hijo, Jesucristo. Es el único que intermedia. Por eso Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Fíjense algo. Es eterno y no depende del esfuerzo humano, sino de la obra de Cristo. Y reemplaza completamente todo lo que tenía que ver con la parte ceremonial, religiosa del antiguo pacto. Jesucristo. Y podríamos tener una aplicación aquí. Vivimos bajo un pacto superior. No se trata de religión externa, sino de una relación transformadora con Dios, desde nuestro espíritu. Por eso la palabra más clave que nosotros debemos hacer cuando oramos, Señor, creo en ti. La palabra dice, Señor, que si yo creo en ti, no solamente veo, sino que también entro al reino de los cielos. Padre, gracias por tu gran amor que has enviado a tu Hijo. Porque de tal manera me amaste que has enviado a tu Hijo para que yo no me pierda, sino que tenga
la vida eterna, la vida del Espíritu. Y Señor, te doy gracias por la vida del Espíritu. Esa debía ser una oración de cada creyente, diciéndole: Señor, gracias. Gracias por ese nuevo pacto. Creo ese nuevo pacto. Gracias por incluirme en ese nuevo pacto, porque yo soy lo que la palabra describe en ese nuevo pacto para mí como creyente. Cuando yo oro con la palabra es la voz de Dios para mí, y mis palabras es la respuesta a la voz de Dios. Padre, gracias por ese nuevo pacto. Gracias por Jesucristo. Te estoy dando respuesta al cielo de este mensaje que Él mismo habla a mi vida y a mi corazón. Eso es trascendente. Así que es bien importante mirar. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No se habría procurado, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Hasta el día de hoy, los israelitas, hasta el día de hoy, Dios se desentendió de ellos por un tiempo. Pero en la gran tribulación el Señor vuelve y abre una agenda con ellos. Pero Pablo dijo: el nuevo pacto primero a judíos, después a gentiles. La salvación primero a judíos, después a gentiles. La condenación primero a judíos, después a gentiles. Entonces fíjate que ese nuevo pacto primero es extendido al pueblo original, a los israelitas. Pero de ellos, ortodoxos, hoy están esperando todavía al Mesías. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron que el que vino hace 2000 años era el que es, el verdadero. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y será a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Dile a tu hermano: soy el pueblo del nuevo pacto. Y el pueblo del nuevo pacto es el pueblo que camina en la ley del amor. Es un pueblo que camina. Y escuche esto: el amor al prójimo se extiende hacia el testimonio de Jesucristo. Cuando usted predica, es amor al prójimo. Cuando usted predica, usted está llevando ese pacto. Usted busca a la gente: pastor, pero me ridiculizan. No importa. Algo le queda a la gente cuando usted transmite de Dios. Cuando usted aborda gente, algo queda. Así sean los últimos 10 minutos de vida que esa persona tenga, se va a acordar de esas palabras que usted le habló y se va a agarrar de ahí y va a decir: Señor, yo escuché a esa persona, no me quiero perder. Así sea en los últimos 10 minutos antes de morirse. ¿Cuánta gente Dios salvará así? Yo no sé, por el testimonio suyo. Algunos van a responder rápidamente, otros se van a demorar más y otros parece que nunca respondieron. Eso le pertenece al Señor. Lo que a nosotros nos pertenece es extender este nuevo pacto. Y en 1 Corintios 11:25 tenemos la participación del creyente en el nuevo pacto. Amén. La participación del creyente. 1 Corintios 11:25. Mira lo que Pablo está diciendo de este nuevo pacto. En 1 Corintios 11:25.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Toda vez que comemos el pan y tomamos una copa, estamos celebrando que estamos en ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, esta copa es el nuevo pacto. Cada vez que tomamos la cena del Señor, recordamos el nuevo pacto. Participamos con fe, gratitud y comunión del gran amor que el Padre ha llevado a cabo por medio de su Hijo. Nos comprometemos a vivir en santidad como pueblo del nuevo pacto. Y tenemos una aplicación. Cada cena del Señor es una renovación de nuestra comunión y de nuestra identidad en Cristo. Somos parte de un pacto eterno. Somos parte de un pacto. Y de esta enseñanza podemos tener una conclusión. El nuevo pacto no es simplemente una promesa más, es la base de nuestra salvación. Fue anunciado por los profetas, instituido por Cristo y vivido por la iglesia. Este nuevo pacto es práctico. En él encontramos, en el nuevo pacto encontramos redención, restauración y esperanza. Y esperanza verdadera. Esperanza de hombre, esperanza viene y esperanza va. La esperanza de Dios es ¿qué? Eterna. Pablo dijo: somos salvos, pero estamos en esperanza. Es decir, que estamos en espera de encontrarnos con el Señor. Pero que somos salvos, pero que estamos en una espera. Y en esa espera es que estamos siendo perfeccionados. Y en esa espera fue que Dios nos dio la oportunidad, en ese nuevo pacto, de conocerlo a Él, de relacionarnos con el Padre y de seguirlo, y de vivir una vida que podamos ser vasos útiles en su presencia. Así que, Señor, gracias en esta hora por este tiempo. Gracias por esta gran oportunidad que tú nos das de participar, Señor, en tu nuevo pacto. Gracias por ese jugo de uva y ese vino, Señor, que están representando ese nuevo pacto, que hacemos memoria de ese nuevo pacto, donde tu sangre fue derramada, donde tu cuerpo fue quebrantado, para que hoy, sobre esa base, tengamos buena relación contigo, tengamos comunión, tengamos buena relación unos con otros. Amado Señor, y aquí estamos en tu presencia, reconociendo, amado Señor de gloria, que tu Espíritu está con nosotros en esta hora. Allí en casa, la invitación es para que cojamos la copa y cojamos el pan y podamos tomar esta santa cena, reconociendo que nuestra fe, nuestra base, la base de nuestro perdón, de nuestra salvación, de nuestro rescate eterno, está en esta columna vertebral que es el sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias por este tiempo. Tu palabra dice muy claro: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que yo te invito en esta hora para que comamos el pan en su presencia, para que le diga: Señor, aquí estoy delante de ti y reconozco que tú eres, Señor, el fundamento de mi existencia, el fundamento de mi salvación, el fundamento, amado Señor, de una vida ordenada en tu presencia, de una vida en santidad, de un nuevo comienzo de vida. Gracias por este tiempo, amado Señor, donde podemos, como hijos de Dios, Señor, recordar este sacrificio. Gracias, Señor,
en esta hora. Aquí estamos delante de ti. Gracias por tu espíritu. Gracias, Señor. Dice la escritura: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. No sé quién más falta por el pan. Yo les invito para que comamos el pan, hermano. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo los invito para que tomamos la copa. Gracias, Señor.